Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este programa Un Café con el Pastor, donde podemos tener este espacio para resolver algunas dudas, cosas que se nos vienen en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Podemos resolver dudas de nuestra vida cristiana, de la iglesia. Y es bien importante, hoy tenemos al pastor Manuel Bojorquez. Es importante que tengamos a un pastor para resolver todo este tipo de dudas y poder profundizar en temas tan importantes que se nos vienen a todos los congregantes, a todos los cristianos, toda la gente que estamos yendo a la iglesia, que tenemos un proceso con Cristo y que podamos profundizar y escudriñar la palabra, profundizar estos temas y escudriñar la palabra para poder tener mayor claridad y poder tener un entendimiento más amplio de todos estos temas que son la iglesia de Dios, que es la vida en Cristo. Amén. Sí, muchas gracias por la invitación, Enrique. Claro que es bien importante comenzar a caminar temas que son importantes y que sobre todo, más allá de lo que nosotros podamos expresar en este espacio, nos importa también todas aquellas necesidades que se pudieran suscitar a lo largo de la charla y al transcurso de todo el tiempo que se puede estar transmitiendo esta charla que queremos poner delante de ustedes, con la visión precisamente de enriquecer las visiones como congregante, como hijo de Dios, como un hombre o una mujer que esté en esa búsqueda de que Dios haga la obra en su vida. Amén, totalmente. Te agradecemos que puedas disponer tu tiempo para esto. Y tengo una pregunta para comenzar, ir directamente al punto. Hemos trabajado con situaciones de adicciones. Claro. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido el privilegio de poder tratar con personas con problemas de adicciones. Pero más allá del tema de adicciones, sabemos que hay condiciones de esclavitud. Claro. Que son mentales, que son espirituales, ataduras. Y obviamente la idea de Dios y del Evangelio es volvernos libres, ¿no? Volvernos personas libres de toda atadura, de toda adicción, de toda condición de esclavitud, como lo es con el pueblo de Israel, lo ha sido, ¿no? Claro. ¿Qué consideras que es fundamental para una persona que está en una condición de esclavitud que sea liberado? Yo creo que lógicamente en la teología de la palabra de Dios, en el conocimiento del carácter de Dios, nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que hemos tenido la experiencia de ver cómo Dios trata al ser humano, a sus hijos, independientemente que esa condición de predestinación o de que Dios escoge a sus hijos. Sí. Es bien importante darse cuenta que los seres humanos necesitamos de Dios, sea la condición en la que estemos, primero. Segundo, después de darse cuenta de esa necesidad, creo que cada uno de nosotros nos activamos dándonos cuenta dónde estamos atados, dónde estamos presos, dónde tenemos una esclavitud que a lo mejor antes de conocer al Evangelio no lo sabíamos. Totalmente. ¿Cómo voy a saber cómo cambiar si no sé qué cambiar? Así es. Y luego aprender a desaprender a través de la Escritura. Amén. Aprender a desaprender a través de la palabra de Dios. Amén. Eso tiene que ver con la disposición, por ejemplo, de renunciar a lo que creo. Claro. O sea, es la disposición de adentrarme a un proceso en el que a lo mejor voy a contradecir mis propias creencias. Claro. Recordemos que la Escritura habla de que los pensamientos de Dios son más elevados. Amén. Si son totalmente fuera de este mundo, tú tienes que aprender a rendir tu vida primero, como el primer paso de poner tu corazón dispuesto. Ahí Abraham Phillips, un gran teólogo, habla de que cuando el hombre rinde su corazón a Dios, lo demás, la obediencia, la sumisión, la sabiduría, la dirección que va recibiendo a través del enseñador perfecto que es el Espíritu Santo, eso es lo que va primero. Y después todo lo demás se da. Wow, lo que entiendo con esta respuesta es identificar mi atadura y rendirla, o identificar mi padecimiento, mi condición de esclavitud y rendirla.
¿Podría ser así? Podría ser así, pero si lo ves desde la perspectiva, cuando una persona recibe al Señor, es porque sabe que está en una condición. Amén. Y cuando recibe al Señor y se da cuenta de su condición, comienza el Espíritu Santo a abrirle los ojos Amén. y el entendimiento para que comience a identificar las áreas que de manera primordial debe trabajar en su vida. Amén. Independientemente de la consejería que puede requerir, de la falta de conocimiento que de alguna manera debemos de ir a acompañar a esta persona. ¿Por qué? Porque necesita ser confrontada en pensamientos o en, como dicen, fortalezas mentales que le permiten estar todavía atrapada, aunque tenga el Señor, pero si no se permite ser guiada con sabiduría de la palabra y con una persona que lo vaya acompañando en el proceso, difícilmente esa persona va siendo liberada. Tanto Amén. De las condiciones de esclavitud como de condiciones inclusive que le impactan en la salud personal. O sea, ¿cómo pastoreamos a una persona que está en ese proceso? Lo importante es la cercanía, primero. Segundo, platicar de lo que Dios hace en tu vida como primero creyente y después como líder, para que él se vaya dando cuenta que el Todopoderoso, el del cual él está comenzando a creer, se dé cuenta que si lo libertó a uno, a él también lo va a libertar. Tener este puente de confianza en base a mi experiencia que yo ya atravesé, que yo también fui convertido, que yo también fui procesado. Y mediante esa experiencia poderle invitar a él en un puente de confianza. O sea, porque hablar de tus problemas es mejor más bien ser empático. Amén. Y ver la perspectiva de lo que él está sufriendo. Y en muchos de nuestros casos que nosotros también ya hemos transitado. Qué mejor enseñarle a través de la experiencia lo que no debe de hacer. A través de la experiencia con Dios, lo que Dios hace cuando uno pone su corazón en sus manos. Amén. El dar testimonio, darle testimonio, esa convicción que tienes como una persona que ama en la intimidad a Dios y en lo público como en lo privado, Amén. Eso tarde que temprano se manifiesta. Sí, da fruto. Da fruto y aparte estimula a apropiarse de esa verdad que es universal en la palabra del Señor, para que se active en él y luego él comienza a ver sus propios frutos, y es cuando va a crecer en conocimiento y sobre todo, más allá del conocimiento, un conocimiento experiencial con el Señor. Amén. Que eso es lo que realmente ha sido una oración por muchos años en mi vida, que los cristianos tengamos una vida del conocimiento de Dios de manera experiencial, no de que yo digo, yo profetizo, sino que tú, así es, que me dijeron. No, yo vivo con el Señor y Dios ha tratado conmigo muchos temas, pero también Él me ha bendecido mucho, que sea una experiencia su vida, una vida sobrenatural. Y no es de que vamos a flotar, no. Una vida sobrenatural es estando y viviendo las promesas y la palabra de Dios en tu vida en todas las áreas. Palpables, pero por medio de la fe. Por medio de la fe, Amén. Claro. Porque es lo que hace Dios con los que realmente están buscando su rostro. Amén. Qué interesante, y se me vienen dos palabras: inspiración. Es correcto. Y confrontación. Así es. Confrontación porque hay que identificar. Confrontación porque tiene que identificar, y creo que nos quedamos a medias si no lo llevamos a la confrontación, a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. Mucha gente ve, y digo con toda humildad, que oye, que el enemigo me está atacando. Sí, seguramente a lo mejor Dios está permitiendo eso porque necesitas madurar esa área. Totalmente. Porque a lo mejor necesitas ser procesado en esa área y no identificas que estás en un momento precioso para que inmediatamente de pasar ese proceso viene la revelación de Dios y el conocimiento del para qué, no el por qué, el para qué lo estás viviendo. Y eso nos ayuda a pasar tribulaciones. Eso nos ayuda a
a aceptar el sufrimiento, porque si nosotros llegamos con una persona que es nueva, que todavía trae algunas ataduras, todavía trae cierta condición de esclavitud mental, y le queremos ayudar a que sea procesado, tenemos que explicarle esta parte, Claro. que el padecimiento, que el sufrimiento por causa de Cristo y por causa de su conversión y de su transformación es necesario. Yo te quiero dar una reflexión de lo que acabas de decir. La aflicción es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Es una opción. Es un estilo de vida. Si yo sé que voy a vivir aflicción, dice Jesús, en el mundo tendré esa aflicción. Amén. Pero yo ya vencí el mundo. Wow. Si yo lo vencí, tú también lo vas a vencer. Y esa es la parte inspiracional. Claro, que te Sí. inspira y que sabes cuando viene la aflicción, entonces sabes que es todo lo que obra para bien es a los que ama Jesucristo. Entonces, cuando estés en esa aflicción, sabes que esto va a ser pasajero. Amén. Es como el anillo del sabio. En las buenas, en las malas y en las peores, eso también va a pasar. Así es. Y cuando ya esta persona lleva un proceso más adelantado, Claro. que empieza ya a enamorarse del Señor, que empieza a identificar sus áreas de oportunidad para mejorar, Claro. y ya empieza a experimentar la vida cristiana, se le sigue dando un acompañamiento. ¿Cómo es el pastor? ¿Cómo el pastor debe de estar presente en esa etapa de su vida? Cuando ya pasó cierta conversión, ya entendió el primer amor, ya busca él solo de la palabra, ya hace ciertas cosas. ¿Qué parte juega el pastor en esa etapa? Yo creo que hay muchas temporadas en la vida de Cristo. Hay muchas temporadas que uno vive desde que conoce al Señor, vive el proceso del primer amor y luego ya viene la época de madurez. Muchos sabemos que esa parte es muy importante, establecer ya disciplinas personales en las cuales te permite comenzar a crecer. Ahora sí, propiamente. Y es ayudarle a fortalecer esas disciplinas. Lo a la importante de eso es donde ya entra que esa persona que ya está en un proceso del primer amor hacia una maduración en la fe en Jesucristo, se tiene que apegar a los programas de discipulado que se necesitan impartir, que tienen que impartirse a todos aquellos que quieren ser discipulados para alcanzar un mayor crecimiento del conocimiento de Cristo. Amén, excelente. Está increíble, ya tenemos un panorama más amplio del proceso. Y también quiero añadir a esto que pudiera ser también esta parte de ayudarle a utilizar bien su fruto, el fruto que está dando, por ejemplo, esparcirlo, que ya empiece a tomar ciertas responsabilidades, por ejemplo, con hacer el discipulado también, y enseñarlo a eso, enseñarlo a crecer, a que se capacite más, a que aprenda más, a darle más conocimiento para que pueda él impartirlo a otros, ¿no? Sí. Porque de alguna manera todos venimos a eso, ¿no? Claro. Y si fuimos rescatados del hoyo, tenemos que ayudar a otros a rescatar del hoyo, ¿no? Es como si te adoptara una familia, lo veo y esta mañana lo tenía como revelación, es como si te adoptara una familia, te adopta y te dice, te rescatamos de un lugar donde no tenías padres, donde no esto, donde lo otro. Te rescatamos y no quieres ni lavar un plato, no quieres ni tender tu cama, no quieres... de esa manera es cuando sacan a alguien y lo meten al reino de los cielos. Tienes la necesidad de hacer chamba del reino, ¿no? Bueno, y la activación de todo lo que tú hablas en este momento, realmente yo animo a todos aquellos que aunque sea se sientan incipientes en la palabra, que le crean a Dios, que busquen hasta donde el entendimiento les da servirle a Dios en las cosas pequeñas o en las cosas grandes. Al final Dios ve el corazón, al final Dios ve la intención de tu corazón para servirle, para de alguna manera honrar el amor que Él ya derramó en ti. Algo que debemos de entender, que Dios no es como el hombre. Dios es un ser divino, es un ser sobrenatural. Si nosotros nos disponemos, ese amor, esa misericordia, esa gracia, ese favor, ese poder y esa autoridad que hay en el Señor, la derrama en nosotros, para que nosotros podamos seguir avanzando en lo que Él preparó para nuestra vida. Amén, totalmente. Eso es lo más importante. En las cosas pequeñas como en las cosas grandes hay que aprender a ser fiel. Amén. Wow, pues muchas gracias Manuel, muchas gracias por toda esta información. Realmente edifica la vida. Estamos muy contentos de
de este espacio. Estamos muy contentos de ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Queremos que sigan conectados con nosotros, que nos escriban ahí en los comentarios y qué opinan sobre este tema. Si eres pastor también, ponnos un comentario ahí. Nos interesa saber tu perspectiva sobre el tema. Nos interesa saber si eres un congregante y quieres también aportar algo que ves bueno de tu pastor o que faltaría o alguna necesidad, escríbenos también. Nos interesa saber qué es lo que piensas y crear comunidad junto contigo, crear iglesia y edificar nuestra vida. Tienes que seguir viendo este programa para que nos vayas acompañando en este descubrimiento de las cosas que necesitamos saber, dudas que necesitamos aclarar de nuestra vida cristiana y de nuestra vida día con día. Y la idea de comentar por último, ya para despedirnos, es nosotros queremos que este espacio se enriquezca con su participación. Amén. Totalmente. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo programa, Un Café con el Pastor. Dios le bendiga. Gracias.